Vale, pues bienvenidas y bienvenidos a la segundo miércoles azul. Esta sesión, como bien sabéis, se realiza en un miércoles al mes, un poco para poder ir ofreciendo diferentes temáticas relacionadas con las escuelas azules. Y voy a compartir pantalla, decirme si se ve bien. Sí, perfectamente. Genial. No sé si vosotros veis lo de los controles flotantes estos o solo lo veo yo. Creo que solo tú. Perfecto. Que nunca sé qué ve el resto. Genial. Pues bueno, vamos a empezar. Hoy la sesión tiene que ver con la ciencia ciudadana, porque el objetivo es un poquito daros diferentes herramientas que os puedan ayudar en vuestros proyectos de Escuela Azul. Y yo soy Eri Bonfil y trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona, en un grupo de investigación que nuestra especialidad es la ciencia ciudadana. Y por eso hoy venimos a dar esta charla. Tenía que acompañarme mi compañera Meritxell, pero ha tenido un tema familiar y hoy no podrá asistir. Entonces, como bien os decía, esta sesión se realiza una vez al mes. La próxima será el 15 de abril. Vamos a hacer una muestra de proyectos donde vais a poder ver diferentes proyectos de Escuela Azul que se hacen en las diferentes regiones de España que puedan inspiraros. Y la sesión de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la ciencia ciudadana, ¿no? Y qué nos puede ofrecer este tipo de ciencia a los centros educativos. Vamos a hablar de un observatorio de ciencia ciudadana en concreto que trabajamos en nuestro grupo, que es NINCA. Os vamos a enseñar cómo crear un usuario, cómo crear vuestro proyecto y cómo usar la herramienta para poder hacer vuestros proyectos de Escuela Azul. Os vamos a mostrar como algunos proyectos inspiradores, ¿no? Que puedan serviros a vosotras y algunas actividades en las que podéis participar relacionadas con la ciencia ciudadana. En cualquier momento que tengáis cualquier pregunta o lo que sea, no hay problema abrir micrófonos y me preguntáis, que así será más dinámico, ¿vale? Intentaré no enrollarme. Estas sesiones intentamos que no duren más de una hora para que no os quiten mucho tiempo y que sean útiles y prácticas. ¿Vale? Pero si me vais haciendo preguntas, pues será más dinámico. Para empezar, yo hoy os voy a hablar de ciencia ciudadana porque estoy coordinando un proyecto europeo que se llama ProBlue, que lo que estamos haciendo es potenciar las escuelas azules, pero además con esa mirada enfocada a la ciencia ciudadana, ¿no? Y que al final a nivel europeo se está promoviendo muchísimo la metodología del Open Schooling, ¿no? O la que se traduciría como escuelas abiertas, que el objetivo que tienen es conectar los centros educativos con la comunidad, ¿no? Y que haya como más interacción del centro educativo con su comunidad, no solo con las familias, sino con la comunidad en general, ¿no? Para poder plantear, pues, el abordar diferentes retos locales conjuntamente como comunidad. Y esto nos viene muy bien para el marco de las escuelas azules, ¿no? Porque uno de los objetivos de las escuelas azules es ese también, que haya interacción y que el mar y el agua, que es esos conceptos que vamos a trabajar en nuestros centros educativos, puedan llegar también a la comunidad, ¿no? Y que la comunidad pueda aportar también ideas, conocimientos, recursos, etcétera, al centro educativo. De manera que todo esto viene muy bien acompasado. Y por eso la ciencia ciudadana es una herramienta muy interesante que nos puede ayudar a hacer esa conexión con nuestra comunidad, ¿no? Y cómo vincularnos con la comunidad de alguna manera para hacer alguna cosa conjuntamente. Por si no estáis muy familiarizados con la ciencia ciudadana, que también se le llama ciencia participativa, es la idea de que cualquier persona que esté interesada en colaborar con la ciencia tiene una oportunidad para hacerlo. Y es a través de, pues, participar en diferentes proyectos de investigación a diferentes niveles, desde implicarse en un proyecto científico en el que
tomas datos, haces un muestreo igual que haríamos pues, desde un centro de investigación a otros proyectos en el que solo tienes que participar pues, tomando fotografías o tomando un dato de forma aleatoria. Hay como muchos tipos de proyectos de ciencia ciudadana, pero el objetivo es ese, ¿no? En que conectar a la ciudadanía con la ciencia a través de la participación de cualquier persona en proyectos científicos, ¿no? Porque al final, como comunidad científica, no podemos llegar a todo, ¿no? Al final, a nosotras nos encantaría estar todo el día en el mar tomando datos y muestras, pero el presupuesto es limitado, el tiempo es limitado y a veces los permisos son limitados para hacer las cosas, de manera que necesitamos muchos, muchos ojos, muchas manos de gente voluntaria muy motivada que quiera contribuir a la ciencia y que nos va a permitir pues estar un poco más, ¿no? Cubrir mucho más espacio, cubrir mucho más tiempo y obtener muchos más datos, aunque no sean a lo mejor siempre tan fiables científicamente como serían los que toma alguien que trabaja en un centro de investigación y tiene formación específica en ello, pero sí se ha demostrado ya que cuando tomamos muchos datos, que esa cantidad de datos puede acabar siendo equivalente al final a pocos datos que tomaría la comunidad científica, ¿no? De manera que es clave. Y además la ciudadanía puede detectar cosas que nosotras, yendo días puntuales al medio natural, igual no detectaríamos, ¿no? Pues porque no conocemos ese lugar tan bien como para detectar ciertos cambios, o porque justo el día que vamos al mar o al medio, pues no pasa esa especie que tenía que ¿no? Que sería rara, de manera que es clave la ciudadanía en este caso. Y una de las cosas bonitas es que sí que como ciudadanas y ciudadanos que participáis en estos proyectos de ciencia, vosotros contribuís, pero también recibís a cambio, porque hay un aprendizaje en todo este proceso, ¿no? En el momento en el que colaboráis, estáis aprendiendo metodologías, estáis aprendiendo, por ejemplo, sobre biodiversidad, sobre cambio climático, etcétera. De manera que en realidad es una cosa recíproca y además, esta colaboración entre científicos y científicas y ciudadanía nos permite también tener nuevas preguntas, ¿no? Porque al final, en esta interacción, de repente se generan dudas, inquietudes que tenéis vosotras que nos ayudan a nosotras a reflexionar también sobre cosas que nos deberíamos preguntar, ¿no? De manera que esa interacción es muy interesante para la comunidad científica también. Y lo que os comentaba, que al final nosotras lo que necesitamos es tener muchos datos, ¿no? Cubrir el máximo de superficie posible eh, para poder tener un mapa más global de lo que está pasando en nuestro planeta, ¿no? Y por eso es importantísimo. Y además yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos también esa responsabilidad de ser parte del cuidado de nuestro planeta, ¿no? De contribuir de alguna manera a conocerlo mejor, que eso va a facilitar que podamos gestionarlo mejor, ¿no? Y trabajar en pro de su conservación mucho mejor, cuantos más datos tengamos y una ciudadanía más implicada. Y también porque al final, si tú eres parte de esta toma de datos, ¿no? Y de repente, imaginaros, vais con vuestro alumnado a un río o a la playa y tomáis datos de temperatura y después vais a otro lugar y tomáis otro dato de temperatura, ¿no? Y eso permite a la gente ver y decir, ostras, pues está, por ejemplo, muy caliente, ¿no? Si vais en pleno verano al Mediterráneo y tomáis la temperatura, veréis que en los últimos años está 28, 29, 30 grados, ¿no? Y eso nos hace pensar y decir, ostras, ¿debería estar tan caliente? Era normal esto, ¿no? Entonces es mucho más fácil que alguien, ¿no? Se preocupe por las cosas cuando las está viviendo de primera mano, ¿no? Cuando es parte del proceso. Por eso, pues es muy importante que existan estos observatorios ciudadanos que les llamamos, ¿no? Que son estas infraestructuras que nosotros traducimos muchas veces en páginas web que nos permiten pues, documentar todos estos datos, esta información que nos suministran las personas, ¿no? Las participantes, los voluntarios y voluntarias que colaboran desde de todos estos proyectos de ciencia ciudadana, ¿no? Y
ahí entro un poquito a presentaros nuestro Observatorio de Ciencia Ciudadana, que se llama MINCA. MINCA es un observatorio que está enfocado a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS que todas y todas habéis trabajado seguramente en vuestros centros educativos, ¿no? Porque han sido como un poco el tema de moda, digamos, a nivel de medio ambiente en los últimos años. Pues este observatorio está centrado, esta plataforma está centrada en trabajar estos objetivos, principalmente ahora mismo más enfocada sobre todo a observaciones de biodiversidad, pero también Minca permite subir datos ambientales como temperatura, por ejemplo, del agua o incluso algunas basuras marinas, ¿no? Pues que son funcionalidades que estamos testeando con varios proyectos en los que estamos inmersas, ¿no? Y en el caso de los ODS, sobre todo, está enfocada a trabajar el 14 y el 15, el de la vida bajo el mar o bajo el agua, la vida submarina, y el de los ecosistemas terrestres. Seguramente habréis dicho Minca, ¿no? ¿De dónde viene este nombre, ¿no? Esta palabra. Pues es una palabra de origen quechua que lo que significa es el trabajo colectivo por la comunidad, ¿no? Imaginaros que entonces tuvieras que plantar patatas, pues lo que se hace es una minca para pedir a la comunidad que colabore para hacer esta plantación de patatas todos juntos, ¿no? Y nos pareció que era una palabra muy bonita que definía un poco esto, ¿no? Vamos a tomar datos todos juntos, en nuestro caso fotografías, como os contaré, para contribuir, ¿no? En este esfuerzo colectivo para conocer un poco más nuestros ecosistemas. Y ahora mismo en nuestra plataforma, en Minca, involucradas pues, más de 18.000 personas que han subido datos a esta plataforma. Tenemos más de 600.000 observaciones y estamos ya a punto de llegar a las 12.000 especies diferentes, tanto terrestres como acuáticas, porque aunque somos un centro de investigación marino, la plataforma tiene esta apertura en que puedes subir también pues, biodiversidad terrestre, como os contaré, ¿no? Aunque evidentemente nosotros tenemos un interés especial en que se suban datos de biodiversidad acuática, ¿no? Porque es donde hay más la necesidad del conocimiento de esto y esto paraguas, evidentemente. ¿Cómo funciona la plataforma? Pues mirar, pues, ahora me salta sola. A ver si vuelvo para atrás. A ver, a ver. Vale, creo que se me ha saltado una diapo. Bueno, ahora volveremos atrás. El objetivo de Minca es trabajar a partir de fotografías, ¿no? Lo que hacemos es pedir a las personas participantes que toméis fotografías de lo que veis, en este caso principalmente de biodiversidad, ¿no? De manera que vosotras toméis estas fotografías, las subís a la plataforma, de manera que lo que estáis haciendo es compartirlas con la comunidad y en esta plataforma tenéis la posibilidad de interaccionar con esta comunidad, ¿no? Que también es lo bonito, no solo el aprendizaje, ¿no? No solo colaboro y aprendo, sino que además tengo interacción con otras personas, que eso me permite mejorar también mi aprendizaje. Y todos estos datos que vosotros vais a aportar a esta plataforma, pues nos permite a las personas que nos dedicamos a investigación a poder tener pues, unos datos que nosotros validaremos y trabajaremos con ellos para sacar conclusiones. Tenemos una página web que sería esta, Minca-SDG, que es los Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en inglés. Y después tenemos una app que podéis descargaros también. Y lo bueno que tenemos es que la web está en 12 idiomas diferentes, de modo que si vuestro centro educativo pues, quiere participar en un proyecto de ciencia ciudadana en la asignatura de francés, por ejemplo, o de inglés o de alemán, alemán no lo tenemos, pero mira, sí, sí, tenemos danés, perdón, o italiano, portugués, tenéis un montón de idiomas diferentes, pues podéis usarla, ¿no? En el idioma que necesitéis, ¿no?
Y además, si hace falta incluir nuevos idiomas, se puede hacer, la plataforma lo permite, porque tenemos todo un sistema de traducciones colaborativas también, que en poco tiempo con alguien que esté interesado en traducir en su idioma se podría hacer. Lo bueno que tiene Minca es un poco eso, ¿no? Que tiene como varias oportunidades, ¿no? No solo de que vosotros podéis registrar vuestros datos, ¿no? Tipo logbook, si alguno de vosotros o vosotras bucea, por ejemplo, ¿no? A la gente que buceamos siempre nos gusta, ¿no? Tener nuestro libro, nuestro logbook, donde anotamos las inmersiones que hemos hecho, que hemos visto, a qué temperatura estaba el agua, cuánto tiempo hemos estado bajo el agua. Pues esta plataforma nos permite tener ese tipo de registro de la biodiversidad que nosotros estamos viendo, ¿no? De manera que tenemos como nuestro propio eh, álbum, digamos, álbum de biodiversidad de lo que hemos estado viendo en nuestras salidas al medio natural. Por otro lado, como os comentaba, nos permite conectar con otras personas que tienen los mismos intereses naturalísticos que nosotros, ¿no? Y poder ayudarnos mutuamente a aprender, a saber más o incluso a averiguar sitios interesantes donde poder ir a practicar pues, snorkel o buceo o un paseo. Y colaborar lo que va a hacer es aumentar nuestro conocimiento, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces me dice, uy, yo no participo en proyectos de ciencia ciudadana porque yo no sé, pues no pasa nada, porque en este caso tomar una foto lo sabe hacer todo el mundo. Y la gracia es que cuanto más colaboras en estos proyectos, más aprendes por el camino, ¿no? Y vas ampliando tus conocimientos. ¿No? Y eso nos ayuda a la comunidad científica porque los datos que se generan en estas plataformas como Minca después se comparten en repositorios globales científicos, de manera que pueden ser usados por la comunidad científica y ayudar a ampliar el conocimiento que tenemos de nuestros ecosistemas, ¿no? Y además dentro de la plataforma te puedes unir a proyectos que ya estén creados o puedes crear incluso tus propios proyectos, que ahora hablaremos de ello. Y, y bueno, y también siempre animamos a la gente a que sea un embajador o embajadora de Minca, ¿no? Que la demos a conocer entre nuestro entorno e intentemos animar a hacer crecer esta comunidad. ¿Cómo funciona Minca, no? Así yendo más al grano. Pues imaginaros que vosotros vais a la playa a dar un paseo o vais al río y veis un organismo, una planta o un animal, lo que sea, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la playa y vemos una medusa ahí flotando en la orilla, ¿no? O en la arena. Le tomamos una fotografía a esta especie, a esta medusa, y la subimos a la plataforma. ¿Vale? Hay como varias maneras. Hay gente que lo que hace es hacer todas las fotos con la cámara o con el móvil y cuando llega a casa las sube a través de la página web directamente con la calma y tranquilidad. Y hay gente que lleva la app descargada en el móvil y lo que hace es hacer las fotos directamente con el móvil y las sube en el mismo momento ahí en la naturaleza a través de la página de la app. ¿De acuerdo? Serían las dos opciones. Lo más importante es que nuestros datos en Minca tengamos siempre esa foto, ¿no? Ese es el principal, pero que esa foto tenga una geolocalización y que tenga la hora y la fecha en la que se ha tomado. Esos son como los datos básicos para nosotros para poder saber, ¿no? Para poder usar esa fotografía. Y una vez tenemos esa fotografía, la subimos a la página web, ponemos estos datos y ahí viene el momento en que necesitamos saber qué es. Porque no es solo subirla, sino que como queremos aprender en este proceso, tenemos que intentar adivinar qué es. Y ahí es donde la gente a veces me dice, yo es que no sé nada de animales, ¿no? No sé nada de plantas. Pues no pasa nada, pero hay un nivel hasta el cual la mayoría de gente sabemos, ¿no? A la hora de identificar, cada uno puede identificar hasta donde sabe. Hay gente que tiene mucho conocimiento, entonces puede decir hasta el nombre científico. Hay gente que igual lo que conoce son los nombres comunes. O hay gente que solo puede distinguir pues, si es un animal o una planta o si es, por ejemplo, una medusa, hasta ahí sabríamos, por ejemplo, o si em, pues es un pez, ¿no? Hay como unos niveles de identificación en los que
la mayoría de nosotros y nosotras podemos llegar, aunque no tengáis conocimientos científicos. Y además estamos testeando, estamos implantando, bueno, ya está implantada de hecho, la inteligencia artificial en un proyecto europeo en el que estamos para ver si nos puede echar una mano con la identificación también en caso de que tengamos dudas. Así que hay esas herramientas que en el futuro cada vez nos van a ayudar más. Una vez sabemos lo que es, le ponemos, ¿no? O sea, lo que creemos que no sabemos y no tenemos ni idea de nada, entonces ponemos que no lo sabemos y esto lo que estamos haciendo es una llamada a la comunidad, de manera que vuestra fotografía pasará a una sección donde la comunidad os va a ayudar a identificarlo. Hay veces que es rápido porque tenemos gente muy motivada que están pendientes y van, y a lo mejor en unos minutos o a veces en unas horas ya recibes una respuesta de alguien que ha identificado tu fotografía. eh, a veces tarda un poquito más, pero normalmente en 1 o 2 días sueles tener una respuesta, a no ser que hayas subido algo que sea súper raro y requiera, pues, bueno, contactar con alguien mucho más experto o hay especies, en el caso del mar, que necesitan una revisión física, digamos, y que no se pueden identificar hasta cierto nivel si no ves la especie en vivo y se mira al microscopio, por ejemplo. Pero bueno, entonces se intenta identificar hasta donde se puede, de modo que en la comunidad hay gente que no puede salir a lo mejor al mar a tomar fotos o al río, pero sí puede identificar porque tiene conocimientos suficientes. Y una vez tenemos nuestra fotografía identificada, ¿no? Y decidimos, mira, esta es una medusa tal, una pelagia noctiluca, por ejemplo. Este dato pasa a ser validado. ¿Vale? En nuestra comunidad en Minca tenemos una persona que es el curador de los datos, que se encarga de revisar que todo siga el proceso que toca. Y tenemos varias personas expertas de diferentes temáticas que su tarea es esta, ir validando los datos y asegurándose que estén bien identificadas, identificados, ¿no? En caso de que haya dudas con alguna identificación, lo importante es que haya coincidencias, ¿no? Pues para dar digamos que una identificación por válida, 2/3 de la comunidad que han dicho lo que era tienen que haber estado de acuerdo, ¿no? Imaginaros que yo digo, es una pelagia noctiluca, otra persona dice, es una pelagia noctiluca, y una tercera dice, no, es una Aurelia aurita. Pues como 2 de 3 hemos dicho que era una pelagia noctiluca, lo vamos a dar por válido, aunque ya os digo que después pasa a procesos de revisión. Una vez tiene esto, ya a esta fotografía se le da el grado de investigación y eso significa que ya está preparado esta fotografía para ser subida a estos repositorios globales que usará la comunidad científica. De manera que una fotografía que ha tomado cualquier persona que está paseando por la orilla del río o del mar o que está navegando o que está haciendo snorkel o buceo, pues puede acabar siendo usada por la comunidad. Y un poco lo que os contaba, ¿no? Hay todo este proceso de validación, ¿no? Y de identificación en la comunidad para asegurar un poquito el rigor de lo que hacemos. Para vosotros que trabajáis en un centro educativo, Minca os ofrece de que tengáis varios roles dentro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo trabaja desde la parte tecnológica y lo que hacen es diseñar instrumentos que ayuden a tomar datos, ¿no? Y que, por ejemplo, pues de fototrampeo, y con las fotografías de estas cámaras de fototrampeo, después esto se sube a Minca, ¿no? Y se contribuye, por ejemplo. Hay gente que lo que hace es tener este rol de observador, que es como el más común, ¿no? Vamos, tomamos las fotografías y las subimos a la web, ¿no? Recolectamos datos. Hay otros centros educativos que lo que hacen es trabajar más con los datos, ¿no? Porque imaginaros que vosotros queréis trabajar la ciencia ciudadana en la asignatura de matemáticas, por ejemplo, podéis trabajar con datos de Minca y podéis crear estadísticas a partir de estos datos, por ejemplo. O queréis que vuestro alumnado aprenda a identificar ciertos tipos, ¿no? Pues mira, me interesa que mis alumnos aprendan a identificar equinodermos, ¿no? Que serían estrellas, erizos, pepinos de mar.
pues podéis usar datos que han tomado otras personas y vosotros podéis trabajar con estos datos, ¿no? De manera que también pues os permite ese juego. Y después, por otro lado, también podéis tomar un rol de dinamizadores. Desde el centro educativo podéis organizar eventos de muestreos, por ejemplo, lo que se llama un BioBlitz, que sería esto, una jornada dedicada al muestreo por parte del voluntariado. Entonces podemos organizar una actividad con las familias, por ejemplo, o con varios cursos en el que vamos a muestrear pues, la playa cercana a nuestro centro o el río cercano, etcétera. De manera que podéis tener esos diferentes roles con vuestro alumnado. ¿Cómo hay que empezar a usar la plataforma? Pues hay que empezar por hacerse un usuario. ¿Vale? Yo siempre recomiendo a los docentes que os hagáis vuestro propio usuario con vuestro correo electrónico y juguéis un poquito con la plataforma antes de trabajar con vuestro alumnado. Que la testéis, que vayáis a la naturaleza, toméis fotos y veáis cómo se usa. ¿De acuerdo? En el caso de vuestro alumnado, esta plataforma no permite que se creen usuarios menores de edad de momento. ¿Vale? Estamos trabajando para crear un perfil específico para alumnado que asegure todos los temas de privacidad, porque al final esta plataforma te permite interaccionar con otras personas. De modo que lo que estamos haciendo ahora es que el usuario que se crea para centros educativos es un usuario clase. Que creáis un correo electrónico de clase, ese no lo tenéis ya. Y con este correo electrónico creáis un usuario de Minca por cada clase, ¿no? Pues primero de la ESO, Instituto del Mar, por ejemplo, ¿no? @gmail.com. Y con este usuario Minca, que es muy sencillo, porque como veis aquí en la parte derecha de la pantalla, para crear el usuario solo os va a pedir el correo electrónico, el nombre de usuario y una contraseña. ¿No? Y que evidentemente marquéis un OK a los términos. Una vez tenéis creada este usuario, ya estáis listos para usar la plataforma. Es rapidísimo. Entonces, ahí viene el momento de organizar alguna salida al medio natural o al jardín de nuestro centro educativo o al huerto del centro educativo y tomar fotos a la biodiversidad que nos encontramos. Y ahí viene lo importante de Minca, que es que podéis subir desde la cosa más común, ¿no? Desde esa planta que veis que es súper común, ¿no? Un pino o la posidonia en el mar, a las rarezas. Aquí entra todo, porque lo que queremos es tener datos. Y al final, todas las tres especies son todas importantes, ¿de acuerdo? Y estas fotografías de biodiversidad, después hay que subirlas a Minca y, como os decía, intentar identificar las especies al máximo de lo que podamos, ¿vale? Hasta donde lleguemos. Ahí viene un proceso que podéis hacer bien con vuestro alumnado, ¿no? Para que si estáis trabajando los diferentes grupos de animales o de plantas, pues eso os permite trabajarlos usando esta plataforma, por ejemplo. Lo bueno que tiene es que en vuestro perfil pues vais a tener toda una serie de datos que vais a poder visualizar, ¿no? Una vez habéis empezado a subir fotografías en vuestro perfil de Minca, lo vais a visualizar como veis aquí y vais a tener el número de observaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es mi perfil. Pues aquí veis, ¿no? Que he tomado 2.656 fotos que he subido a Minca, que corresponden a 470 especies diferentes. Y esto significa que 32 personas están identificando, porque evidentemente yo no lo sé todo, las cosas que no sé y me ayuda la comunidad a identificar, pues 32 personas me han ayudado a subir, a identificar estas especies que yo tengo. Entonces, en mi perfil puedo ver las imágenes de varias maneras, o en cuadrícula, como la podéis ver aquí. Veis que las que están validadas tienen este sellito que dice grado de investigación de color naranja, ¿no? Y también lo puedo visualizar en formato de mapa, entonces veo el mapa del mundo y ahí puedo ir haciendo zoom hasta la zona que a mí me interesa, o en formato de lista. Podéis escoger qué visualización. Y además,
vuestro perfil os permite filtrar. En la parte superior derecha tenéis los filtros y dices, no, yo solo quiero ver pues mis fotos de medusas. Pues clicáis en el iconito, la categoría medusa. O solo quiero ver las fotos que tomamos el día tal. Y os ponéis allí. ¿No? De manera que podéis jugar un poco para poder extraer vuestros datos y ver lo que tenéis. Em, lo bueno, si vuelvo un momento atrás, es que si creáis el perfil de vuestra clase, lo vais a visualizar así, de manera que vais a tener un listado de todas las fotografías que ha tomado vuestra clase. Entonces, lo que hacen es, normalmente los centros con los que trabajamos, es que todo el alumnado toma las fotos y después se suben con este usuario único, de manera que es un proyecto colaborativo también, ¿no? Esto es, lo bajáis bajo un único usuario y es toda la clase la que contribuye. Entonces, a veces lo que hacen es comparar, ¿no? Cada clase tiene su usuario y se compara a ver qué ha obtenido cada clase. Pero también Minca os permite crear vuestro propio proyecto de centro, ¿no? Por ejemplo, tenemos un centro que está pues, muestreando la biodiversidad de las playas de su municipio. Pues lo que han hecho es lo mismo, crearon su usuario de Minca, escogieron un área de observación, que en su caso era pues esta playa, pero podría ser un río, podría ser vuestro municipio, podría ser vuestra comarca, vuestra provincia. Y una vez han escogido su área, la han buscado en Google Earth, han extraído este área en un archivo KML, que esto nos va a servir para después la creación de nuestro proyecto colectivo en Minca. ¿Vale? Porque en Minca podéis hacer un proyecto que se llame así, por ejemplo, la biodiversidad de la playa, tal. ¿Y eso qué significa? Pues que en este proyecto vosotros vais a indicar unos parámetros, que uno de ellos es qué área va a ocupar este proyecto, ¿no? Pues mi playa, mi municipio, mi ciudad y cualquier fotografía que se tome en ese área que habéis definido vosotras va a aparecer en este proyecto. Esto, por ejemplo, lo hacen muchas asociaciones que crean proyectos de un espacio protegido, por ejemplo, o de una playa o de un río y cualquier persona que tome fotografías en ese espacio, aunque no conozca este proyecto, se van a subir ahí. Pero estos proyectos también se pueden hacer cerrados. Se puede decir, no, no, nuestro proyecto es solo de nuestro centro educativo y solo queremos que suban fotos nuestras clases. Se puede limitar y se puede poner que los únicos, ¿no? Bueno, se puede decir, pues mira, solo estos usuarios concretos van a poder subir fotografías a nuestro proyecto, ¿no? De manera que ahí podéis ir jugando un poquito con lo que queréis, ¿no? Y crear un proyecto es muy sencillito porque solo le das a la pestaña de crear proyecto en vuestro perfil y os va a pedir el nombre del proyecto. Si queréis subirle un icono del proyecto, que lo podéis crear hoy en día pues, con Canva o herramientas de estas gratuitas. Y una imagen del proyecto, digamos como un banner de cabecera de vuestro proyecto y un pequeño resumen que explique qué es ese proyecto. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, sería este ejemplo que os contaba de este centro educativo que está estudiando pues, el litoral de su municipio, pues han creado este proyecto, ¿no? Exploramos el ecosistema, tal. Y aparece así este proyecto identificado y obtenéis vuestra propia URL, de manera que esta la podéis compartir si queréis que otras personas participen en vuestro proyecto. ¿De acuerdo? Y el proyecto como va a tener más de un usuario, porque si es solo para vuestra clase no merece la pena crear un proyecto, simplemente lo que subáis en vuestro usuario ya os va a dar las estadísticas y los datos. Pero si vamos a hacer varias clases colaborando o incluso varios centros educativos, ¿no? Colaborando conjuntamente, entonces sí, vamos a crear un proyecto como este, que ahí nosotros os ayudamos en el proceso y, y vais a tener pues las observaciones que se han hecho y una serie de estadísticas y de rankings, ¿no? Y vais a verlo tipo así, ¿no? Vais a ver un ranking de quién ha hecho más observaciones en el proyecto, de manera que aquí en vez de ver nombres podríais ver, yo qué sé, primero de eso A,
escuela mar. Primero de eso B, escuela mar, ¿no? Tendríais las diferentes clases. Podríais ver un ranking de quién ha sido el que ha subido más especies, porque una cosa es más fotos y la otra son más especies. Y después os sale un listado de todas las especies observadas por el número de veces que se han observado en este proyecto. De manera que ahí tenéis un listado de biodiversidad que, por ejemplo, puede servir a vuestro alumnado para preparar, por ejemplo, unos materiales divulgativos con los que difundir entre la comunidad la biodiversidad de ese espacio o para poder preparar una campaña para hablar con el ayuntamiento para que protejan ese espacio si no lo está, porque vosotros tenéis ahí un listado de su biodiversidad. Así que permite a vuestro alumnado desarrollar diferentes materiales divulgativos a partir de estos datos, ¿no? Pensar en un proyecto que haga un poco de incidencia local, ¿no? Para que veáis, estos son algunos ejemplos de proyectos que se han creado, ¿no? El primero es el que os he enseñado de temas marinos, que es un centro de secundaria. Este es un ejemplo, el ecosistema de Ribera. Esto es un municipio que no está en la costa, que trabaja con los barrancos, ¿no? Porque no tiene playa, entonces trabaja con los barrancos de su municipio y es alumnado de primaria. Y este sería un ejemplo de un centro de ciclos formativos que lo que hace es que trabaja tanto biodiversidad acuática, tanto de agua dulce como de mar, con todo su alumnado, ¿no? De manera que tenéis como varios ejemplos de centros que lo han trabajado a diferentes niveles. Porque a veces la gente nos dice, ay, la ciencia ciudadana es solo para secundaria. Pues no, también se puede trabajar en primaria y se puede trabajar en ciclos. De modo que pensamos que Minca puede ser una herramienta educativa súper chula que podéis usar en vuestros centros, que podéis trabajar en diferentes asignaturas, ¿no? Que podéis vincular con los objetivos de desarrollo sostenible si lo estáis trabajando en el centro, que os va a permitir, es la excusa para poder salir un poco más al medio natural, porque estáis participando en este proyecto científico, que os conectará con la comunidad científica también, porque al final hay una interacción, ¿no? La comunidad científica os vamos a ir respondiendo también las dudas que vayan surgiendo en la plataforma y os conecta con nosotros, ¿no? Al final que somos un centro de investigación donde hay más de 400 personas expertas en diferentes temáticas marinas, pero también puede serviros para conectar con las familias. Por ejemplo, este centro de primaria organizó una salida familiar en fin de semana, donde fueron con las familias al barranco a tomar fotografías todos juntos, tanto alumnado como docentes como familias, ¿no? De manera que fue una forma también de hacer comunidad y conocer el entorno, ¿no? Y al final, con estos datos que tomáis aquí, pues podéis contribuir de una forma a nivel local a conocer un poco más y a proteger, ¿no? Vuestro alumnado puede contribuir a conocer y a proteger vuestros ecosistemas cercanos. Os dejaré aquí, porque esta presentación os la mandaremos por correo electrónico a las personas que estáis inscritas en la sesión y os dejaré estas diapositivas donde hay varios documentos que os explican todo, cómo identificar fotografías en Minca, cómo subir los datos, cómo buscar información, cómo crear vuestro proyecto, cómo funciona la app, etcétera. Pues si tenéis cualquier duda, aquí en estos enlaces lo tendréis todo detallado. Y para los centros educativos que trabajáis en catalán, tenéis también los mismos documentos en catalán, ¿de acuerdo? A ver, si me queda bloqueado, no me pasa. Ahora. Upa, que me ha saltado una página. Una de las cosas chulas que puede salir, por ejemplo, para que os pueda inspirar, decir, mira, algo así podríamos plantear nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, surgió en Barcelona, en este caso em, se hizo un proyecto con voluntarios en el que se fueron tomando fotografías de la biodiversidad marina en las playas de Barcelona y esto al final acabó desarrollando una guía participativa de la biodiversidad marina de la zona, ¿de acuerdo? Que después se, se publicó y la podéis descargar gratuitamente de este enlace. Y eso podría ser una cosa a hacer con vuestro alumnado. Vais al medio natural, tomáis fotografías y con estas fotografías de Minca después
acabáis haciendo pues una guía de biodiversidad que podéis pues distribuir entre la comunidad, por ejemplo, ¿no? O la oficina de turismo del municipio, para que la gente lo conozca mejor, ¿no? Otro ejemplo es un grupo de alumnado que de una escuela también de primaria que estuvieron tomando también, haciendo un taller divulgativo, recogieron basuras marinas, sobre todo muchas toallitas, y cuando estuvieron después, como son niños muy curiosos, estuvieron ahí mirando con el microscopio estos restos, buscando pues pequeña fauna microscópica que estaba allí, y encontraron un par de especies, un cangrejo y un gusano que aún no teníamos en Minca, en la zona de Barcelona. Aún nadie había subido a la plataforma y habéis visto que tenemos un montón de especies, ¿no? Y esto lo encontraron unos niños de primaria que después con la ayuda de uno de nuestros científicos a los que contactaron, pues pudimos identificar qué especies eran, de manera que pueden salir cosas interesantes, ¿no? O en Grecia, por ejemplo, tenemos un proyecto, participamos en un proyecto europeo que Grecia forma parte de este, y se ha creado lo que es una comunidad educacional donde hay varios centros educativos subiendo fotografías de Minca, y para ellos hemos creado como una especie de ranking también donde pues vamos viendo cuáles son los centros educativos que más contribuyen, ¿no? Y han hecho como una especie de competición donde el municipio, bueno, digamos como la región, ¿no? Un poco lo que sería la provincia o la comunidad autónoma ha ofrecido premios para estos centros educativos que han estado más activos en contribuir a saber más sobre la biodiversidad de la zona. De manera que eso también puede ser una cosa interesante hacer y a motivar, por ejemplo, a la Diputación o al Consejo Comarcal o algún organismo político que pueda contribuir y crear una pequeña competición colaborativa. Así que nada, os animamos a que podéis ver la ciencia ciudadana como una herramienta, como una excusa para salir más al medio natural, porque al final ya sabéis que cuanto más tiempo pase vuestro alumnado en la naturaleza y mejor la conozca, mucha más conciencia van a tener para, ¿no? Más interés en que se conserven estos espacios, ¿no? Y al final estáis fomentando que sean mejores ciudadanos y ciudadanas del futuro en pro de este planeta. Para ya terminar, nosotros organizamos algunas actividades en las que el alumnado podría participar, vuestras clases, digamos, podrían participar. Por un lado, los centros educativos que estéis en Cataluña, tenemos la Biomarató, que es una competición amistosa en la que competimos las tres provincias de costa catalanas para ver quién censa más biodiversidad costera y marina, y empieza pues, a principios de mayo hasta mediados de octubre. Y bueno, os animo a que entréis y cotilleéis un poquito. Y estamos viendo a ver si otras zonas de España se animan a organizar algún evento similar, que si liáis a alguien a hacerlo, nos contactáis y os ayudamos a montarlo. Y por otro lado, para los centros educativos que estáis más en la zona atlántica, ¿no? Pensando en Canarias, en Galicia, Asturias, pues estamos organizando también como parte de otro proyecto europeo que se llama FAROS. Estamos montando un reto colaborativo también para censar biodiversidad también acuática, lo que esté relacionada con masas de agua, sea mar o sea ríos o lagos. Esto lo vamos a lanzar ahora para primavera, así que también os animo a que estéis ahí atentos y atentas, o si tenéis especial interés, me contactáis y os mantendremos informados, porque también será una especie de, eso, de reto colaborativo donde van a participar centros educativos de toda Europa, de la parte atlántica. Pues, que también es bonita esa conexión con otras escuelas azules, ¿no? Interesadas en las mismas temáticas que vosotros. Y ya la última diapositiva es un poco, ¿no? A hablar de algunos retos que nos hemos ido encontrando cuando hemos ido hablando con docentes, ¿no? Sobre este tipo de plataformas de ciencia ciudadana que requieren, pues eso, la toma de fotografías, ¿no? Que muchos nos decían, ostras, pero ahora con esta nueva prohibición del uso del móvil,
se nos complica un poquito, ¿no? Pues, bueno, pensar lo que nos han comentado compañeros y compañeras vuestras es que el móvil se puede usar para actividades concretas que requieran sí o sí el uso. O sea que igual ahí podría haber una excepción para un día puntual que salimos a la naturaleza a tomar las fotografías para nuestro proyecto científico y después que podemos retomar el tema de las cámaras de fotos a la vieja usanza, que no sea un limitante el tema del móvil, ¿no? Pues, hay centros educativos que ya tenéis alguna dotación de cámaras. Los que no, por ejemplo, se podría hacer ¿no? una recolecta de cámaras que las familias ya no estén usando y las quieran ceder al centro para usar en este proyecto, ¿no? O buscar alguna actividad, ¿no? Y a lo mejor ibais ya a hacer alguna limpieza de playas con alguna asociación o alguna empresa de educación ambiental, pues animarles a que ellos traigan cámaras y podéis hacer una combinación de estas dos actividades, ¿no? Para poder tener esa oportunidad ya que vais al medio natural. Por otro lado, también nos comentáis a veces que os falta presupuesto para desplazamientos, ¿no? Que hay centros que dicen, ay, me encantaría trabajar en la playa, pero nos queda lejos del centro. Pues intentar darle una vuelta y trabajar con una masa de agua cercana, ¿no? Y algo que podáis ir fácilmente andando o en bicicleta desde vuestro centro educativo, ¿no? Aunque sean barrancos, recordemos que los barrancos también son ríos, aunque tienen el caudal variable, o aprovechar, como decía, otra excursión que ya tuvieras planeada, a la que vais al medio natural, para dedicar un poquito del tiempo a la toma de fotografías. Tampoco hace falta estar todo un día tomando fotografías. Al final ya sabéis cómo es el alumnado, pierde la atención al cabo de poco. Pero podéis dedicar, mira, pues esta media horita la dedicamos a tomar fotografías, ¿no? Y así tenéis datos con los que trabajar después en el centro. Y si sentís que os faltan conocimientos sobre biodiversidad, pues sabéis que podéis contactar con nosotros, con nuestro centro de investigación, o os podemos conectar con centros, con organizaciones locales que tengáis cerca vuestro, que os puedan echar una mano, ya sea universidades, centros de investigación, asociaciones, pero hay mucha gente con ese conocimiento que os pueden apoyar y que eso no sea limitante porque ya sabéis que la comunidad Minca os va a ayudar con esto también. Y ahora estamos preparando también una serie de materiales educativos, tanto para primaria como para secundaria, para poder apoyaros en el uso de la ciencia ciudadana en vuestros centros. De manera que os dejaré también aquí un poco las redes sociales de Minca por si queréis irnos siguiendo y el correo electrónico para cualquier duda con la plataforma. Y también os dejaré mi correo electrónico ahí para que podáis mandarme si tenéis cualquier duda, queréis animaros a crear un proyecto, queréis que os cuente un poquito más, pues me contactáis y aquí estoy. Y nada, daros las gracias si quiere por haber asistido a esta sesión y recordaros que tenemos la próxima a mediados de abril, no sé si será el 16 de abril, 18, no, pues a mediados de abril, de manera que ahí tendréis la oportunidad también de aprender de eso, de otros centros educativos que están haciendo cosas súper chulas que estoy segura que van a ser muy inspiradores para vosotros. Y si os parece, si alguien tiene cualquier duda, cualquier pregunta, abrir micrófonos y preguntar o sugerir cualquier idea que tengáis. ¿Qué tal, Eli? Me llamo José. Hola. Súper interesante la iniciativa y no la conocía, la verdad. Y yo estoy rodeado de agua por todos lados. ¿Qué te iba a decir? ¿La presentación nos la mandas entonces al correo, comentaste? Sí, ahora mismo cuando cerremos la sesión, os mandaré, como tengo vuestros correos electrónicos, os mando la presentación y lo que me cueste bajar la grabación la subiré también al canal de YouTube de la asociación para que lo tengáis ahí, pues si lo queréis compartir con otros compis y así Perfecto. que llegue al máximo de gente posible. Ok, y el enlace del próximo día, del 15 del... ¿Nos lo mandarías o también en...? Sí, os lo mandaremos también y también si nos seguís en Instagram, Escuelas Azules, ahí es lo que tenemos más actualizado de todo, porque la Vale, página gracias. web vamos más lentas,
Pero con el Instagram lo tenemos siempre mucho más al día. Cuando esta semana acabaremos de cerrar ya el cartel con el nuevo enlace para la siguiente sesión. Perfecto, muchas gracias. ¿Dónde estás, José? En Lanzarote. Ah, muy bien. Pues mira, Canarias podéis participar en nuestro reto del Sí, proyecto España. te acabo de ver que ibas a preparar un proyectito, ¿vale? Ok, perfecto. Qué bien, qué bien. Gracias. A vosotros por venir. Yo ya sé que después de todo el día con el alumnado cuesta. No sé si Ana tiene alguna consulta, duda, sugerencia. Y si no, pues lo dejamos aquí. Como tenéis mi contacto, cualquier cosa me podéis escribir y os asesoramos. Y a ver si os animáis a montar vuestro proyectito de ciencia ciudadana en vuestro centro educativo. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima.